A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Nuevas Palabras, correspondiente al área de comunicación y lenguaje para el grado de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la habilidad lingüística, memorística, aplicable entre otros. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos y así también poderte cubrir de todos los virus que pueden acechar a nuestro alrededor. Y en esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas nuestro amigo Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la interpretación que realizarás el día de hoy. Muy bien, jóvenes, es necesario también que usted, por favor, en este momento también saque los materiales correspondientes que usted va a utilizar para poder llevar a cabo la clase correspondiente al día de hoy. Y para empezar, quiero que usted en este momento trate de identificar el término nuevas palabras. Es increíble la cantidad de gama de palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma castellano. A lo largo de todo el tiempo, usted sabe que la palabra o las palabras que nosotros hemos ido retomando para nuestro vocabulario han sufrido una cantidad de cambios totalmente abruptos. Cuando me refiero a cambios, me estoy refiriendo a ese tipo de palabra que empezó siendo una cosa, pero va a terminar siendo otra. La cantidad de palabras son evolutivas. Todas las palabras son evolutivas porque poseen o pueden tener un cambio de significado totalmente distinto. Entonces, realmente el poder conocer una palabra es solo una simple idea que nosotros podemos tener. Nosotros, en la actualidad, tenemos ciertas definiciones de ciertas palabras. Pero dentro de 20 años, realmente la historia puede ser totalmente diferente. 20 años, 30 años, 40 años, todas las palabras que en este momento nosotros estamos adquiriendo, sabemos que puede tener un significado totalmente diferente. Porque la semántica eso expresa. La semántica expresa prácticamente los cambios de significado que pueden tener estos tipos de palabras. Entonces, jóvenes, para empezar, empecemos a definir todo esto. Cuando yo hablo de una creación de palabras, también me estoy derivando, me estoy explicando a través de tres fases fundamentales. Número 1, palabras derivadas. Número 2, palabras compuestas. Número 3, palabras parasintéticas. Ese prácticamente va a ser el tema que vamos a tratar de dominar el día de hoy. Sabemos que todo esto también se va a adquirir gracias a la experiencia de poder realizar los tipos de ejercicios que el día de hoy vamos a también a poder trabajar. Y entonces, jóvenes, vamos a iniciar entonces para que usted empiece con los apuntes correspondientes con las palabras derivadas. Las palabras derivadas se van a formar a partir de las palabras primitivas. Hablábamos en las clases anteriores y realizamos una cantidad de ejercicios como para poder identificar la raíz, en donde la palabra primitiva era la parte de la palabra que no se podía cambiar. Inclusive realizamos análisis morfológicos dentro de las mismas palabras. Y usted pudo comprender perfectamente todo eso. Mediante la añadidura, no de gramemas, sino de afijos. ¿A qué me refiero con la palabra afijos? La palabra afijos yo me voy a referir directamente a la palabra de sufijos o a la palabra de prefijos. Tome en cuenta también que la palabra de prefijos van a ser las partículas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, las partículas que se van a anteponer a la raíz. Entonces, tomando en cuenta y en consideración eso, los sufijos son las partículas de las palabras que se van a colocar después de la raíz. Entonces, menciona por acá que mediante la añadidura de estos afijos, más la palabra primitiva, ahí vamos a poder comprender lo que se está refiriendo con las palabras derivadas. Tomando en cuenta y en consideración este tipo de situación, una palabra primitiva más sus derivados van a formar una familia de palabras. Eso usted ya lo sabe, como por ejemplo tenemos por ahí la palabra pan. La palabra pan es la palabra primitiva, es el morfema base, es la raíz, es el lexema. Tome en cuenta toda la cantidad de palabras que se puede tener de parte de una sola. Entonces, si yo vengo y menciono panadero, panadería, panito, estoy dándole unas terminaciones totalmente diferentes a mi
palabra primitiva. A eso se les van a conocer como sufijos. Entonces, considerando que son sufijos, usted debe comprender que entonces nos estamos refiriendo a una palabra derivada. ¿Estamos comprendiendo en este momento? Muy bien, una palabra derivada es el morfema base o la palabra primitiva agregándole un afijo. ¿Cuáles son los afijos? Prefijos o sufijos. Muy bien, la derivación también va a consistir, ya directamente la palabra derivación, no las palabras derivadas, en agregar prefijos o sufijos a un lexema para formar un nuevo término. Esto va a ser la forma de, acabamos de conocer tanto las palabras derivadas más la derivación, que ya es el momento de la acción por medio de la cual usted va a tratar de analizar. Veamos las palabras compuestas. Las palabras compuestas se van a formar por la unión de dos palabras. Su misma palabra lo dice, palabras compuestas. Entonces, si yo me refiero a un paraguas, si yo me refiero a un alta mar, usted está identificando que existen más de una palabra para formar la que estamos actualmente leyendo. Podemos hablar inclusive de la palabra sacapuntas. Usted sabe que es un instrumento que se utiliza para poder venir, pues, sacarle la punta al lápiz. Pero usted sabe que al momento de poder desintegrar la palabra compuesta, usted está observando que existen más de una palabra dentro de la misma. Por ende, entonces, usted debe comprender que las palabras compuestas entonces van a referirse a estos términos. Asimismo, la composición, que viene siendo algo muy similar de las palabras compuestas, consiste en formar una nueva palabra uniendo más de una más a las que ya existían. Por ejemplo, estamos observando audio es un sustantivo, libro es un sustantivo. Entonces me estoy refiriendo al audiolibro. Cuando me refiero a mediodía, medio es un adjetivo, día va a ser el agregado y se puede comprender perfectamente las dos palabras. A diferencia de la palabra panadero, yo no puedo separar pan y se va a entender adero. Son dos cosas totalmente fuera de, o sea, adero no tiene un significado en sí. Es una partícula que se le va a agregar a la raíz. Por eso les mencionaba a ustedes que es una palabra derivada. Y en cambio, con la palabra compuesta estamos observando que es una palabra simple más otra palabra simple, que ambos tienen un significado totalmente diferente, pero al agregarse van a formar un significado totalmente propio. Entonces es muy interesante todo lo que la semántica nos puede otorgar gracias a estos términos. Y tenemos por último la parasíntesis o las palabras parasintéticas. A veces muchas personas tienen el error de confundir las palabras parasintéticas con las palabras derivadas. Y el día de hoy vamos a tratar de fijar el conocimiento con respecto a este tipo de palabras. Existen dos formas de parasíntesis. Tengo acá por acá dos reglas, dos teorías para que usted pueda trabajar o para que usted pueda identificar las palabras parasintéticas. La primera consiste en formar palabras combinando o combinando la composición y la derivación. Tengo por ejemplo la palabra picapiedrero. Picapiedrero. Estamos observando la partícula pica, estamos observando otra partícula pied hasta la R y estamos observando la terminación ero. Entonces, cuando yo veo una palabra parasintética, por acá dice, consiste en formar, leamos nuevamente, combinando la composición y la derivación. Quiere decir que una palabra compuesta se va a agregar a una palabra derivada. Entonces, formando esos dos tipos de palabras que acabamos de observar, eso es una palabra parasintética. Pica, piedrero. Pica es una parte de una palabra y piedrero es otra. Entonces, ¿cómo yo logro identificar que es una palabra parasintética? Porque estamos viendo que hay una composición y estamos viendo que hay una derivación gracias al sufijo que estamos viendo en esta parte para poder identificar el mismo. Por ende, esta es una palabra parasintética. Veamos la otra forma por acá. En la segunda forma se puede utilizar también la siguiente fórmula. Desesperado. Estamos observando el prefijo des, que lo puedo utilizar con deshacer también. Estamos viendo el lexema, que es esper, porque es la parte de la palabra que no va a cambiar agregándole las demás. Y estamos viendo el sufijo ado. Entonces, usted debe comprender que
se puede utilizar un prefijo, un lexema más un sufijo para poder identificar lo que prácticamente estamos trabajando con las palabras parasintéticas. Esa es una fórmula. Y la segunda fórmula es la que les mencionaba por acá al principio. Una palabra parasintética se va a identificar por ser una palabra compuesta más una partícula del sufijo, y eso le va a dar la composición total de derivación compuesta formando la palabra parasintética. Dirán ustedes, profesor, usted me está mareando, no le estoy entendiendo. Tranquilos, vamos a realizar un ejercicio y es ahí donde usted se va a dar cuenta si logró comprender y logró aplicar. Muy bien, tengo entonces una cantidad de palabras en este momento. Tenemos, por ejemplo, la palabra arrozal. ¿Qué es un arrozal para empezar? Ah, muy bien, usted ya está identificando que es un instrumento de cocina, ¿verdad? Para poder cocinar pues prácticamente el arroz. Perfecto. Usted se da cuenta que en esta palabra, voy a utilizar por acá un marcador, y quiero que usted observe bien esa palabra. Muy bien. Y estamos observando, ¿será que aquí hay prefijo? Yo les pregunto desde acá, desde el programa, ¿aquí hay prefijo en la palabra arrozal? No, no hay prefijo, muy bien. Entonces estamos viendo que aquí, por ejemplo, hay un morfema base, porque el arroz se puede decir arrocito, y inmediatamente ahí cambia totalmente la idea. Entonces, tomando en cuenta que este es un morfema base, y tomando en cuenta que esto es una terminación, habíamos mencionado que entonces las palabras derivadas se iban a formar gracias al morfema base y que se le iban a agregar una cantidad ya sea de afijos, prefijos o sufijos. Entonces, esto es una palabra, por ende, derivada. Veamos la siguiente. Rectoría. Rectoría. Estamos observando que acá no hay prefijo tampoco. Estamos observando un morfema base. Estamos observando un lexema. Entonces, ¿cuál sería? Veamos, observemos rectoría. Muy bien, la palabra correcta a la partícula sería rector, porque usted sabe que el rector es una máxima autoridad, ya sea de una facultad, escuela no facultativa, universidad. Entonces, rector viene siendo la parte de la palabra que no va a cambiar y lo demás va a ser una terminación. Por ende, esto también es una palabra derivada. Tenemos la palabra infeliz. Sí, tenemos la partícula in. Y la partícula in es un prefijo. Más que lo demás es totalmente una raíz. Porque puede decir felicidad y demás. ¿Qué tipo de palabra va a ser? ¿Será que va a ser derivada, compuesta o parasintética? Derivada también, muy bien. Y tenemos la subliteratura. La sub, por ejemplo, acá tenemos una partícula que es un prefijo al igual que este. Tenemos literatura que es una raíz por completo, pero ojo con acá, yo puedo decir literario, yo también puedo decir, pero estamos tomando en cuenta que la palabra literatura es un significado total. Entonces esto también es derivada. Miren acá lo interesante. Plenilunio. Acá ya es diferente, estamos observando que plenilunio ya no es lo mismo que las terminaciones que tenemos anteriores. Esto ya entonces va a venir y va a formar una palabra parasintética. Y tenemos por último la palabra bocacae, que estamos observando una palabra que tiene un significado completo con calle, que también tiene otro significado completo, y por ende esto va a ser entonces una palabra de estilo compuesta. Bien, planificando entonces lo que ustedes están revisando y los temas que estamos viendo el día de hoy, es necesario que usted pueda aplicar de alguna forma también los ejemplos, los ejercicios, para que usted pueda ir organizando también ese tipo de conocimientos que puede ir adquiriendo a lo largo de todo el proceso educativo. Entonces, jóvenes, tengan presente entonces guardar todos los trabajos que usted ha ido adquiriendo en el programa de Aprendo en Casa. El siguiente ejercicio le ayudará a usted para poder identificar este tipo de palabras. Quiero que usted elija un texto narrativo, noticias, estilo periodístico, con lo que usted guste. Lo va a pegar en su cuaderno y va a tratar de identificar 5 palabras derivadas, 5 palabras compuestas y 5 parasintéticas. Si en caso no hay 5 compuestas, porque definitivamente en el texto no se van a ver, coloque las que usted vea en su texto. Y si en caso usted no ve ninguna, busque entonces en un diario, busque en un periódico y trate de identificar este tipo de palabras para poder mejorar el uso del conocimiento sobre el mismo.
Entonces ese sería prácticamente nuestro reto para nuestra siguiente clase. ¿Qué aprendiste el día de hoy entonces en el programa de Aprendo en Casa? El uso de las palabras nuevas, conocimientos generales y aplicaciones de términos, tanto con palabras derivadas, palabras compuestas y palabras parasintéticas. Comparte entonces con un adulto lo aprendido el día de hoy para que puedas mejorar tu calidad de aprendizaje. Y en este mes estamos conmemorando el 1 de octubre, el Día del Niño, y también el mismo día, el Día Internacional de la Música. Te recordamos siempre entonces, lávate tus manos con suficiente agua y jabón y recuerde por favor quedarse en casa porque juntos vamos a salir adelante. Nos vemos a la próxima.